opositar es una profesión y como tal tienes que actuar como un opositor profesional, y una profesionalidad lleva una planificación y lleva tener una estructura que, lógicamente, como hemos hablado antes, flexible, ¿no? Flexible, pero no voy al tuntún. Es decir, tengo una dirección y avanzo en esa dirección. Y en esos 4 meses que estuve en el COVID estudiando, ahí descubrí la verdadera razón por la que quería seguir opositando. Llamé a mi abuelo porque, bueno, yo siempre tengo una relación muy especial con él y, bueno, realmente gracias a él continué, porque yo, si no me llego a tomar un descanso después de ese suspenso, lo hubiera dejado seguro. No había ningún tipo de excusa y el resultado, como te digo, fue muy duro. Me tiré una semana llorando porque ha sido eso, otro martirio, digamos así, en mi vida, el por qué no hice esto en aquel momento, extrapolado también a la oposición. Ya está, en aquel momento pensaste que era la mejor opción, ¿no? Pues era esa, no te arrepientes, tira para adelante. Fui al cine y cuando llevaba 20 minutos de película dije, aquí hay gente estudiando, yo no, y me saqué el móvil y me puse a estudiar. Y ahí me di cuenta de, tío, esto no te está viniendo bien, no te ayuda. Descubrí que para mí el verdadero sentido que tenía estudiar y que no había sido capaz de descubrir durante toda mi vida era... Hoy ha venido a la oficina un antiguo alumno de la academia que ha aprobado su oposición después de 5 años preparándose. En 5 años ocurre de todo. Ha habido momentos muy buenos, pero también momentos muy malos. Y hoy tengo el enorme placer de compartir este vídeo con vosotros, con Alberto. Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal, David? Encantado. Muchas gracias por invitarme. Estuviste con nosotros hace un mes y medio, nos estuviste contando toda tu trayectoria y dije, wow, Alberto, vente un día al canal de YouTube y cuéntanos a todos qué es lo que has pasado, porque creo que, bueno, es una aventura, es un reto por el que mucha gente está pasando ahora. Y voy a retomarme al principio del todo y voy a hacerte una pregunta. Cada uno lo hace por un motivo, pero quiero preguntarte el tuyo. ¿Cuál es el motivo por el que empezaste a opositar? Pues mira, el motivo por el que empecé a opositar es bien distinto del por el que acabé. Y el motivo por el que empecé a opositar en principio fue para salir de la situación en la que estaba, profesionalmente hablando, efectivamente. ¿Estás en un momento jodido? Estaba en un momento ya decaído. Mi trayectoria profesional no estaba bien, no era feliz y quería cambiar. Empecé a mirar lo de las oposiciones. Tengo algunos familiares que son funcionarios, me estuvieron hablando de ello y tal, y bueno, digo, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y, oye, un trabajo estable, fijo, y vi una serie de ventajas y me puse a ello, sin pensarlo más. En mi caso, la estabilidad también tuvo un peso importante. Yo siempre he querido ser padre muy joven y con estabilidad, pues, puedes asumir retos personales, ¿no? Por decirlo así, es decir, oye, yo a partir de aquí ya puedo emprender otras aventuras. ¿Qué tal al principio? Porque tenías familiares que ya habían pasado por esto, entonces ya tenías como algún referente, alguna persona que te dijese, mira, por aquí, por allá. ¿Cómo fue ese inicio? Pues ese inicio, bueno, yo siempre tuve la referencia bueno, un familiar que opositó a A1, a posiciones bastante fuertes y duras de A1 y que lo consiguió. Y bueno, es un poco lo que siempre te cuenta la familia. Ojo, recuerda cuando estaba tu tío opositando y lo consiguió, estaba tantas horas en la silla, hay que ponerse, intentarlo, nunca decaer. Entonces, es verdad que yo los 2 casos de éxito que tenía en mi familia de oposición, finalmente pudieron lograrla. Entonces, fue un primer punto de partida importante porque dije, si pregunto a gente allegada y de confianza a mí, podré saber realmente cómo abordar esto. Estoy leyendo una cara B de eso. ¿Cuál? 2 personas, esfuerzos, consiguen aprobar y llegas tú. A nivel familiar entiendo que empezaste con, al principio, mucha ayuda, porque, bueno, no empiezas de cero, ¿no? Te pueden ir guiando, pero el lado B, me imagino, es la presión. No, ya no es solo que te pongan desde fuera, sino la que sientes tú, de, oye, ellos han podido, ahora me toca a mí. Sí, esa presión, efectivamente, de la que hablas, sí la sentí, especialmente cuando fueron pasando los años y no aprobaba. Bueno, es más, no es que solo no aprobara, es que no conseguía pasar siquiera el primer examen de mi oposición y eso me minó mucho, porque realmente eso, cuando tienes los referentes muy cerca de ti, que lo han conseguido, que bueno, que te orientan un poco, pero tú ves que no llegas a ese nivel y no conoces además el por qué no lo consigues, si en teoría estás haciendo lo que se supone
que debes Sí. hacer para aprobar, pues es muy frustrante. Y a mí es lo que me pasó, porque en un principio la toma de contacto que tuve con ellos fue más orientativa, de número de horas, cómo enfocarlo, en cuánto tiempo se suele aprobar esto. Fueron un poco las preguntas que yo les hice. ¿Qué posición empezaste? Yo empecé cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, en su grupo A2 o grupo B. ¿Y qué tal al principio? Es decir, cuando de esas primeras indicaciones que te van dando, ¿no? De horas de estudio y demás, ¿recuerdas alguna que dijeras, mira, esta me ayudó mucho, ¿no? Para empezar con buen pie? Pues sí que es verdad que me ayudó bastante al principio cuando mi tío me dijo que, bueno, que esto es una carrera de fondo, que es verdad que es una metáfora que utiliza mucha gente en las oposiciones, Sí. efectivamente, y que, bueno, que hay que empezar por un número de horas, saber descansar bien y luego, una vez ya llega la convocatoria, estudiar un poco más. ¿Qué pasa? Que a mí eso me costó bastante ¿Por qué? entenderlo, porque yo venía siempre en mi etapa pues, del colegio, instituto, estudios, carrera y tal, de tener siempre una serie de horas marcadas que tenía que cumplir y menos de eso era un fracaso. O sea, yo internamente me sentía muy mal conmigo mismo. Entonces dije, si voy a estudiar 8 horas, que es lo que yo tenía en la cabeza que tenía que ser para tener posibilidades de aprobar una posición, si llega la convocatoria y tengo que hacer más, no voy a vivir. O sea, directamente voy a, ¿cuánto? A estudiar 10, 12 horas y eso de verdad luego va a ser productivo o voy a conseguir de verdad lograrlo. Y esa duda no acabé de entenderla bien. No acabé de comprender bien si tenía que estudiar más una vez llegase la convocatoria o el mismo número de horas para mantener una línea constante y progresiva. Claro, es que estoy pensando, yo lo he comentado varias veces, pero yo nunca tuve un referente, ¿no? Que hubiese preparado mi oposición, entonces no, estoy viendo el lado bueno de no tener referente, y el lado malo es que tuve que descubrir todo. El lado bueno es que no tuve vicios. Es decir, Ya. nadie me decía cuál era el camino correcto, ¿no? Entonces yo me lo iba creando yo solo. Entiendo tu punto de vista, la dificultad que has tenido tú o que has vivido, es que tus referentes tenían como un camino muy marcado, entonces es como, vale, pues este es el camino, pero a lo mejor no era el tuyo. No encajaba con justo lo que tú necesitabas en ese momento. Efectivamente. Esto que estás diciendo ahora me parece muy, muy interesante porque una de las cosas que más he aprendido este tiempo opositando es que eres tú quien debe descubrir tu propio camino. Luego hablaremos de ello, porque... Eso es Sí. una de las mayores enseñanzas que he logrado obtener de opositar. Te pueden decir esto es así, asá, estas son las reglas, las normas, los dogmas, pero verdaderamente una vez te vas conociendo a ti mismo y cómo tú estás enfocando la oposición, lo que tú crees que es bueno para ti, eso es lo que al final funciona, bajo mi punto de vista. Sí, vas adaptándola a cómo eres tú, tu perfil y qué es lo que necesitas y demás. Exacto. Eso es clave. Es muy difícil al principio porque lo más fácil y lo normal es que cuando tú aterrizas en el mundo de las oposiciones, pues te adaptes a lo que otras personas que ya han recorrido el camino, que lo han conseguido, pues te van recomendando, ¿no? Pero conforme tú ya vas progresando como opositor, empiezas a tener un criterio propio y empiezas a creerte que tu criterio es el bueno, que realmente es así. Empiezas a opositar, 8 horas al día. 8 horas al día intentaba, sí, trabajaba, pero sí, Trabajabas y 8 horas al día. trabajaba e intentaba 8 horas al día, aunque luego me fui dando cuenta que no. Vale. Que era un poco una utopía. Hostia, vale. Que era un Vale, poco ok. una utopía, sí. Más o menos, ¿cómo fue esa primera etapa? Estás trabajando, decides que vas a opositar y ¿cómo son tus horas? O sea, ¿cómo es tu planificación durante ese primer año? Pues ese primer año, que fue 2019, Ujú. justo empecé, bueno, sin saber muy bien cómo abordarlo, ya te digo, a mí me dieron algunos tips, algunos consejos mi familia, pero hasta que no te metes dentro no sabes realmente cómo puedes intentar abordar y enfocar eso. Entonces, el primer año, como el examen era a finales, me lo tomé un poco más relajado porque dije, bueno, pues voy a intentar estudiar lo que pueda, pues utilizaba el mismo método que yo había Sí, el aprendido de estudiante. siempre, estudiar muchas horas, intentar con eso memorizar lo máximo posible. No ibas con la perspectiva de aprobar en esa primera. No, O sea, nada. sabías que, bueno, ibas a presentarte, a coger una experiencia y a la siguiente sería la tuya.
Sí, de hecho ese año me marqué por lo menos intentar llevar la mitad del temario bien. Vale. Y luego en la siguiente, o sea, ver qué No, tal era no el estamos hablando de examen. maquetar ni nada. No, O hablo sea, de estudiar los 67 temas, leer, pasar páginas leer, y vale. pasar página, comprender e intentar absorber toda la información posible. Vale. Ese fue mi objetivo para el 2019. Entonces tú trabajabas, digamos una jornada normal durante ese primer año, trabajabas, ¿a qué hora salías más o menos? Yo es verdad que tenía la suerte de trabajar hasta a jornada parcial, Vale. y entonces más o menos solía salir sobre la 1:30, Y tenías la tarde para luego tenía encargar. la tarde para intentar abordar esas supuestas 8 horas o Eso te bueno. iba a decir, tengo la tarde para 8 horas. Tengo la tarde para 8 horas, No, ¿no? no me da, no me da. Era bueno, había que quitarse de dormir ya, que también entraba al principio en mi cabeza y bueno, así fue un poco el primer planteamiento de esto. Clásico error de opositor cuando empieza, ¿no? Pues bueno, pues para opositar hay que estudiar, hay que dormir 6 horas. Ah, perfecto, vas a durar un mes. Totalmente. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Y te presentas. Me presenté, sí, a finales de año. ¿Qué estarías? ¿9, 10 meses más o menos? Llevaría, sí, empecé en enero más o menos por ahí. Vale. Sí, 11 meses, 12. Más o menos con la creencia de que llevaba la mitad del temario bien y nada, fue un fracaso. No, es normal. Fue un fracaso. Pensé, de hecho, que lo iba a hacer mejor en la primera vez. O sea, creía que al menos iba a acertar más preguntas o iba a estar más cerca de lo que yo pensaba. Pero no, la verdad es que se dio bastante mal y bueno, fue un poco bajón, pero bueno. Te voy a pedir una cosa, dila si quieres, y es tu nota en ese primer examen, más o menos. Te lo digo honestamente, ¿eh? Sí, te lo voy a decir. Acerté 3 preguntas de 100 con 9 meses. Lo digo para que la gente sepa 3 preguntas de dónde empezamos. Yo saqué un 1,3 de 10 en mi primer examen. Ostras. Que la gente Vamos no se parejos. piense, claro, que la gente no se piense que aquí aterrizas y empiezas a saberte todo. Pues no, yo lo vi y empecé a ver, el primero era un test de 100 preguntas y he hecho un vistazo y digo, empiezo las 20 primeras, nada, tal, digo, bueno, habrá alguna alguna parte del examen y llega a la 100 y digo, bueno, pues me suenan un poco tal, claro, contesté las 100, lógicamente no tenía nada que perder, Sí. Y cuando vi la nota, ya te digo, 3 preguntas calculé, porque es que no dio para más en esa ocasión. 3 de 100 es una nota baja. Entonces entiendo la frustración, estarías tranquilo, ¿no? En el sentido de, bueno, no me jugaba nada, tal, pero estoy seguro de que por dentro dijiste, tú, espérate, pensaba que iba a sacar más. Sí, absolutamente, porque... O sea, no espero 50 de 100, pero al menos 25 o 30, ¿sabes? ¿Cómo gestionas ese primer... Uf? Bueno, a nivel expectativa, Sí. efectivamente, yo creía que, a ver, sabía que no iba a probar ni por asomo, pero bueno, sí que pensaba al menos 20 preguntas, un poco en la línea de lo que has dicho. Sí creía que iba a ser capaz de llegar a conseguirlo, sobre todo cuando, bueno, yo me consideraba lo que a lo mejor la sociedad llama un buen estudiante, alguien que su pasado ha tenido buenas notas, ha tenido éxito y de repente llega una prueba diferente a las que ha afrontado en su vida y saca esa nota. Fue un shock total, sobre todo a nivel interno. O sea, a nivel interno, valores, sentimiento personal de cómo es posible que yo, que creo que soy un buen estudiante, saqué 3 preguntas de 100. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Claro. Y me descolocó. Esa fue un poco, digamos, el primer golpe, por decirlo suave, que me llevé en la oposición. Me lo imagino, yo recuerdo mi primera oposición, obviamente la suspendí, no iba preparado, pero no me pasó eso. Entonces fue como, bueno, vale, o sea, mi experiencia fue, voy por el camino correcto. Obviamente aún no voy tan preparado porque no he tenido tiempo suficiente, pero ese es el camino. Pero claro, en tu caso, pues el primero es como, hostia, vale, sé que no iba a probar, pero no esperaba esto. Entiendo que pasaste un duelo en ese momento, más o menos breve porque sabías que la siguiente sería la tuya. ¿Con qué periodicidad sale tu oposición, para quien no lo sepa? Pues las de gestión de la Administración Civil del Estado salen cada año, más o menos, aproximadamente. Tú ya más o menos tenías una previsión de que en 12 meses tendrías otra vez un examen.
Cada año, año y medio, sí, hice una previsión y más o menos sobre 2021 calculé que sería el siguiente y que era el que me iba a preparar 100%. 2019, examen 2021, pasó algo por en medio. Sí. Cuéntanos un poco. O Pues sea, ese segundo tramo, esa segunda convocatoria. esa segunda convocatoria, pues una vez ya pasé un poco el shock ese inicial de suspender y de no haber ni siquiera llegado un poco a unos mínimos que yo consideraba que podía dar en una oposición, pues dije, acordé conmigo mismo que el problema estaba en las horas de estudio, que no me lo había tomado suficientemente en serio, que necesitaba ser más disciplinado, estudiar más y me Fíjate, o sea, propuse eso. muy contra uno, ¿eh? Sí, sí, Esa fue. primera lectura es la culpa es mía, Sí, sí. fustigarme y demás. Sí, sí, dije que, bueno, que eso no podía volver a pasar y que yo iba a probar y que para la siguiente estaba seguro que iba a llegar perfectamente preparado. Y además ya no tenéis excusa, porque la excusa de la primera era fácil, ¿no? Es que llevo 10 meses, entonces lo normal es que no apruebe. O sea, yo siempre invito a la gente a preséntate a la primera convocatoria aunque no vayas preparado, porque lo normal es que no apruebes. Pero ganas experiencia, tal, siempre te llevas un buen feedback, ¿no? Un aprendizaje a casa. Entonces ya la segunda ibas decidido, la culpa ha sido mía. ¿Qué cambias? En cuanto a planificación o en Sí, cuanto me has a... dicho horas de estudio, por ejemplo. Sí, cambié horas de estudio, o sea, intenté estudiar más horas, sobre todo fines de semana, intenté subir un poco más. Sobre todo me marqué el primer objetivo, que era abarcar todo el temario. Terminarlo, ¿no? Sí. Terminarlo, digo, bueno, voy a terminarlo, voy a ponerme con toda la concentración posible y esta va a ser la mía, o sea, seguro. O sea, tenía mucha fe, mucha confianza en mí y bueno, esa fue un poco la razón por la que estaba convencido que en la siguiente aprobaría. En medio ocurrió el COVID, En medio del COVID, 2020. efectivamente. ¿Qué tal te vino? Pues mira, con todos los respetos, por supuesto, dentro de la situación y de lo que supuso el COVID, profesionalmente hablando, fue un punto de inflexión en la oposición. O sea, mucha gente, muchísimos opositores les vino bien esa etapa, porque Sí. había, obviamente con respeto, ¿no? Pero no había distracciones. Más allá del propio COVID no había, nadie salía de casa, entonces tú estabas en un entorno estable donde podías concentrarte en solo estudiar. Exactamente. Ahí fue cuando, lo recuerdo perfectamente, porque justo declararon estado de alarma y en mi caso, pues bueno, tenía un tipo de trabajo en el cual pues entré en ERTE y estuve ese tiempo sin trabajar. O sea, estuve como 3-4 meses solo, por primera vez en la oposición, pudiéndome dedicar a estudiar. Y al principio, pues eso, fue como una relajación, me refiero en el sentido de no estar haciendo dos cosas a la vez, de no tener ese estrés. O sea, fue primero parar la mente, que era algo que necesitaba imperiosamente porque iba a 1000 y al final no estaba ni centrado en trabajar ni centrado en opositar. Pude soltar, ponerme a estudiar y decir, venga, voy a aprovechar ahora que tengo todo el día para centrarme 100% en la oposición. Y ahí pasaron cosas interesantes. No me dejes así. Pues fíjate, ¿te acuerdas que al principio te he dicho que empecé a opositar porque estaba mal profesionalmente y quería un trabajo estable? Bueno, pues que más no te diría un trabajo estable y fundamentalmente seguro, Sí. en el que, bueno, no tener que estar pasando por las cosas que estaba pasando Sí. en la etapa, en este caso en una empresa privada. Y con lo cual la razón por la que empecé a opositar puede decirse que fue despecho o como Sí, 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 podamos sí, sí, llamarlo, sí, ¿no? sí. Un poco de rabia interna de que no fuera esto y voy a opositar. Y en esos 4 meses que estuve en el COVID estudiando, ahí descubrí la verdadera razón por la que quería seguir opositando. ¿Cuál? La vocación de servicio público. Sí, ¿no? Ahí la descubrí. Me hablaste mucho de ello cuando estuvimos aquí. Sí, ¿te acuerdas la otra vez que la primera visita que tuvimos? Sí. Ahí entendí cómo era yo, mi forma de ser, de entender las cosas y dije, ostras, este es mi camino. O sea, por fin en mi vida he descubierto por dónde quiero tirar. Porque
durante mucho tiempo he hecho cosas a nivel profesional, me he enfocado en un camino determinado, pero yo sentía que no estaba yendo en la dirección correcta, que ese no era mi lugar en el mundo, y lo descubrí en esos 4 meses, me lo terminó de confirmar. Pues yo como ciudadano te lo agradezco, la verdad. O Muchas sea, gracias. Sí. te lo agradezco. Mi madre siempre ha sido funcionaria, siempre le ha encantado su trabajo. Yo he sido bombero, me ha encantado mi trabajo y la diferencia de trabajar con alguien al que le gusta lo que hace de cara al público es una diferencia abismal. Gente que está ahí al otro lado de la ventanilla, ¿no? y Sí. que intenta ayudarte y gente que está ahí pasando el tiempo, pues es una diferencia abismal. Así que te lo agradezco y ojalá te dure toda la vida. Ojalá, ojalá. Yo, bueno, confío en que sí, porque estoy súper motivado, con muchísimas ganas y, bueno, todos los días que voy a trabajar siempre me despierto pensando hoy es un día más para volver a dar el 100% y hacerlo lo mejor posible. Qué bueno. Ya que tengo la suerte y la oportunidad de poder servir al ciudadano y darle el mejor servicio posible. Yo durante esos meses tengo compañeros que vivieron experiencias mucho más duras que las mías, ¿no? Pero yo viví alguna dura durante esos meses cuando estaba trabajando de bombero. Y recuerdo un momento concreto, fue una intervención muy sencilla, era una palmera que ardía. Alguna persona tiraría una colilla por la ventana, ¿no? Y caería una palmera y empezó a arder. Y fuimos para allá, pero di la casualidad de que era una urbanización en la que una cara estaba destapada. Entonces metimos el camión, apagamos la palmera y ocurrió una cosa cuando estábamos ya recogiendo, y es que todos los vecinos de las 3 caras salieron a aplaudir y agradecer el servicio. Y aplaudían a los bomberos, pero en realidad bomberos éramos una representación de todas las personas que estábamos trabajando en ese momento, ¿no? Claro. De la administración. Y fue una sensación, se me ponen los pelos de punta, tío, fue una sensación de, wow, tío, o sea, trabajamos para esto, ¿no? Estamos aquí por esto. Entonces, bueno, desde aquí te transmito aquella experiencia porque a mí me marcó un montón. Vuelvo a la oposición. Cuando pasas de estar trabajando y opositando a la vez a de repente durante 4 meses solamente estás estudiando, se mezcla con la vocación que descubres en ese momento. ¿Subes mucho de horas? Sí, ahí es que estudiaba por la mañana y por la tarde hasta las 8 o 9 de la noche más o menos. Ponía a las 8, 8 y media y hasta las 8 o 9 fácil. ¿Y qué tal? Estar estudiando. Pues hombre, en mi caso muy bien, porque el relax de no tener que trabajar hizo que mi cuerpo y mi mente pudieran estar muchísimo más descansadas y poder focalizarme mucho mejor en la OPO. La verdad que en mi foro interno sentí que estaba mejorando mucho durante esos 4 meses. Dije, es que claro, este era el problema que yo tenía, que al estar me obstiné, que al estar trabajando era lo que me estaba imposibilitando el dar un buen rendimiento en la oposición. Entonces, en ese momento dije, es que claro, esto es un problema, pero bueno, por circunstancias personales tengo que seguir trabajando. Lo que hay, sí. Es lo que hay, unos gastos, hay que seguir abordándolos Sí. y dije, pero bueno, al menos este tiempo me sirve para darme cuenta de que, oye, con un poco de descanso, de enfoque y de perspectiva, siento que estoy avanzando. Esa fue un poco mi sensación durante los 4 meses. Luego, bueno, como tampoco se podía salir, pues el resto del tiempo, pues en casa, con tu pareja, bueno, pues lo típico, poquita cosa más. Yo he hablado con muchos opositores que me cuentan que han vivido una etapa de opositor en la que están trabajando y opositando a la vez, y una etapa en la que, bueno, dejan de trabajar. Yo la viví, pero mucha más gente la ha vivido. Y sobre todo el nexo que he encontrado, tú mismo lo has dicho, es el descanso. Es decir, ya no es solo es que estudie más, es que solo tengo que estudiar. Es decir, no tengo que estar trabajando, meter ahí energía y luego cambiar el chip, ponerme a estudiar. O sea, lo que te facilita no es pasar de 8 a 10 horas o de 4 a 6 horas, sino el solo 6 horas, solo 8 horas, ¿no? El solo estudiar. Entonces entiendo que tú también tuviste o notaste muchísimo esa ventaja, ¿no? Esa diferencia de antes respecto a ahora. Sí, lo noté una diferencia abismal. De hecho, es que recuerdo que cuando salía de trabajar y me ponía por las tardes, llegaba a veces a las 10 de la noche y me dormía.
pero me dormía, no te digo un poco que se me cierran los ojos y tal, no, o sea, es que llegaba un punto en que es que me daba hasta cachetes en la cara, ¡pum! Y otra vez me dormía, y otro, y era como, y llegaba, a lo mejor estaba mirando el libro, dormía y de repente digo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que, Ya, hostia, sí. desde que El estudio estaba es mirando automático. este párrafo Sí, 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 hasta que vuelvo ahora? Y hostia, y sin embargo yo en mi filosofía del no pain, no gain, ahí venga, otro poco y tira un poco. Fue un poco también, bueno, pues esa parte de esa educación también que me dieron de siempre tener una resiliencia, pero quizá luego aprendí que debía mejorarla hacia una resiliencia enfocada, ¿Lo no solo aprendiste, el aguantar por aguantar. lo aprendiste justo en esa etapa? O sea, a mí me pasó cuando dejé de trabajar tantas horas y me focalicé mucho más en la oposición, que tenía como momentos de reflexión. Es decir, yo antes como que todo aquí, pero llegó un momento, yo aprendí las técnicas de estudio, ¿no? Las empecé a crear, a combinar cosas y demás, lo que tú has aprendido después, en momentos en los que no tenía tantísimo trabajo, porque como tenía la mente más limpia, se me ocurrían maneras nuevas de afrontar el estudio. Entonces, ¿te pasó algo así cuando tú dejaste de tener todo el día ocupado a, oye, solo oposición y de repente es como, wow, descubro la vocación, ¿no? Descubro... ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, realmente no es que se fomentara como tal lo que yo considero creatividad en mí, pero sí que yo tuve algo muy importante, que es lo que te he comentado primero, el descubrir la vocación. A mí siempre hay bueno, una frase del filósofo Lao Tse que aplico mucho en mi vida y a mí personalmente me funciona muy bien, y es que no hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Y ahí descubrí que eso es lo que había pasado durante mucho tiempo en mi vida, que ¿En qué estaba, sentido? pues, que profesionalmente estaba haciendo cosas, pero Inercia. sin dirección alguna. Entonces pensaba que la vida no me estaba tratando bien porque no estaba ascendiendo ni consiguiendo profesionalmente una mejora, pero es que verdaderamente no estaba yendo en el camino correcto, y eso lo descubrí, como te he comentado, en la pandemia, a través de ese tiempo en el que pude sentarme, relajar y descubrí en este caso que esto que había empezado por despecho o por rabia, ahora sentía que se estaba convirtiendo en mi vocación. Y además se juntó el poder tener todas esas horas de estudio con la pandemia en precisamente poder enfocarme 100% en eso, y además el descanso no solo a nivel mental, lo noté, sino que yo tenía un trabajo físico, yo tenía un trabajo muy, muy físico, y siempre era una razón o una excusa, digamos, para decir, jo, es que estoy muy cansado y esto me merma mucho. Entonces, sobre todo el descanso físico también, yo en mi caso particularmente, me vino increíble, porque claro, pude estar bien de energía durante todo el día y enfocarme en el estudio. También te pilló unas circunstancias en las que tenías energía para dar ese cambio de rumbo, ¿no? Me imagino 30 años de tu vida en una dirección en la que... ¿Quién dirías que ha marcado esta dirección? Familiares. En mi caso suele ser más familiares, ¿no? Que te van marcando y llega un momento en el que no quiero esto. Este cambio de rumbo requiere fuerza, ¿eh? No es fácil. Requiere mucha fuerza, pero si te soy sincero, totalmente, o bueno, total, hablo siempre, bajo mi punto de vista, siempre de la sinceridad, era algo que necesitaba descubrir, y que además yo sentí que esa orientación, esa falta de rumbo, al principio le echaba la culpa a los demás, a mi entorno, o sea, me refiero a la vida, a las circunstancias, de que, bueno, en mi caso yo considero que me equivoqué en la carrera que estudié, al final por X, por Y, pues acabé trabajando de eso, pero no disfruté. Entonces, cuando llegó ese momento en el que logré descubrir mi vocación, ahí fue cuando dije, es que, claro, o sea, el problema no eran las circunstancias ni todo lo que lo rodeaban, sino el problema soy yo,
que no estoy en algo en lo que puedo dar mi 100%. Entonces, al principio llegó un punto antes de descubrir esta vocación en el cual yo ya solo trabajaba por inercia, aparte de, bueno, pues sí, cubrir los gastos y demás, pero puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Yo internamente no me sentía bien conmigo mismo de cómo yo estaba afrontando mi labor profesional o mi enfoque en ese caso. Era verdad que era lo que tocaba, pero yo no me sentía bien a nivel personal en cuanto a lo que yo estaba dando en ese momento en mi vida, y eso luego mi miedo era que se extrapolara a la oposición. Es decir, cuando tú tienes un momento en tu vida en el cual, como muchos opositores seguramente les estará pasando, que trabajan y estudian, trabajan porque, bueno, pues tienen que hacerlo por una serie de razones, y estudiar porque de verdad es lo que quieren, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí. Tú al final ves el trabajo como, bueno... Un medio para, sí. Eso es como un medio para, pero tienes el miedo, en mi caso al menos, de que si tú no estás dando tu 100% en algo en la vida que haces mucho tiempo, en este caso un trabajo, se extrapole a la oposición. Entonces yo siempre tuve ese miedo personal de si no doy lo mejor de mí en mi trabajo, aunque no sea lo que quiero, ojo que luego bajo el ritmo y a la hora de opositar mi rendimiento decae. Entonces eso fue un problema durante bastante tiempo con el que tuve que convivir, cómo conjugar esas dos partes de mi vida. Hay una frase que se dice mucho, desde como haces una cosa, haces todas. Yo nunca me la he creído. Yo nunca me la he creído. Tiene sus matices, ¿no? Sí, sí, tiene sus matices. Hay gente que lo utiliza para, bueno, para intentar imprimir disciplina, ¿no?, en su vida. Yo nunca me la he creído. Siempre ponen nada más el mismo ejemplo, y es hacer la cama. Hacer la cama por la mañana y digamos que empiezas de buena manera y a partir de ahí pues van a ser todas correctas y demás. Yo nunca he sido así. Hago cosas muy bien y hago cosas muy mal y no pasa nada. Es decir, que entiendo el por qué tú asimilabas una situación con otra. Sí, yo lo asociaba, y al hilo de lo que estás diciendo, efectivamente con el tiempo me di cuenta de que hay que tener cuidado, es decir, no puedes tampoco dejar ciertos aspectos de tu vida muy apartados que tienes que hacer sí o sí, como un trabajo u otra serie de obligaciones, pero que luego a la hora de enfocarte, en este caso en lo que tú quieres, no tiene por qué afectar. O sea, es decir, no todo es el foco de nuestra vida, y saber disociar, como dices tú, hacer las cosas, no todo se hace igual, de la misma manera, fue otro aprendizaje importante. Opositor que trabaja, no trabajador que oposita. Totalmente. Segunda convocatoria, ¿llegas con todo el temario? La segunda convocatoria llego con todo el temario y con toda la fe posible, absolutamente, sí. ¿Qué tal fue? Pues muy mal, también. Algo mejor que en 2019, pero no, desde luego que no. Me quedé en el primer examen también y saqué en torno a un 3,5, 4, más o menos. Me llevarías casi 2 años, año y medio por ahí. Casi 2 años. No, casi 2 años y algo. Eso es. Y esta vez llegué, lo que yo consideraba, habiéndome preparado mucho mejor. O sea, como más focalizado, más serio, habiéndome concentrado más, y llegué 100% focalizado ahí. No había excusa. No, absolutamente. No había ningún tipo de excusa, y el resultado, como te digo, fue muy duro. Me tiré una semana llorando en mi casa. O sea, sin parar, ¿eh? O sea, era un desconsuelo constante. Me acuerdo, de hecho, que bueno, llamé a mi abuelo, porque bueno, yo siempre he tenido una relación muy especial con él, y le dije, oye, he sacado un 3,5, 4, y hostias, bueno, al final él, que en su época también pasó por oposiciones y demás, pues 3 familiares, 2, 3, mi abuelo también pasó en su época, y bueno, realmente gracias a él, a mi madre y a mi pareja, continué. Porque yo, si no me llego a tomar un descanso después de ese suspenso, lo hubiera dejado seguro, segurísimo, vamos. Seguro, ¿no? Sin lugar a dudas. Vamos, de hecho, me acuerdo de esa conversación perfectamente con mi abuelo, que él pasó por lo mismo. Me dijo, pues sí, es que, dijo, en la vida no siempre nos salen las cosas a la primera, es que estamos muy acostumbrados
a que si no sale toda la primera ya es un fracaso y hay que ir a otra cosa. O sea, fíjate, yo lo puedo comparar con lo que pasó él en su época, él también suspendió, luego al final acabó entrando y me dijo una frase que me acompañó durante toda mi oposición y bueno, ahora cuento una anécdota interesante y es el que resiste vence, que fue una de mis frases y de mis lemas durante toda la OPO, que luego además lo plasmé en una anécdota que me contó un amigo mío. Y es que un amigo mío me contó una vez que él, una de las cosas que utilizaba para motivarse era algo que también usaba Bruce Lee, artista marcial chino, ¿te acuerdas? Bueno, pues Bruce Lee, antes de ir a una entrevista o a un casting, él se apuntaba en un papelito una frase motivante para poder afrontar ese reto. Entonces me dijo mi amigo, oye, Albert, pues, ¿qué te parece si haces alguna cosa de estas? Seguro que opositando con toda la carga emocional que lleva eso, puede ayudarte. Y fíjate, esa frase de mi abuelo, de hecho, cogí, pum, 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 la escribí y ahí la llevo siempre en la cartera. Escuché una similar a un opositor y es que él decía, la oposición no se suspende, la oposición se abandona. Mucha carga tiene esa frase. Mucha carga, sí, muchas connotaciones, puesto que, bueno, eso es verdad que depende también de la persona, en qué momento esté, que bueno, es eso, entrar en eso supone buscar las razones personales de cada uno para opositar, ¿no? Entonces, en mi caso, llegado a este punto en el que estaba, ese suspenso que me duró una semana entera llorando, que luego tuve que dejar de opositar por lo menos 2-3 meses, fácil. Recuerdo al principio mi abuelo me decía, no te preocupes, tú en 15 días despejas la cabeza y vuelves y tal. 15 días más despacio, que estoy muy, muy tocado y vamos a darle tiempo. Volví en 3 meses con la cabeza limpia, eso es verdad, venga, otra vez. ¿Qué hiciste antes de que sigas, qué hiciste para llegar con la cabeza limpia? Pues hacer cosas que no había hecho durante la oposición y que me hacían a veces sentirme algo culpable, que era tomarme ciertos descansos, ciertas libertades, podríamos decir, normales dentro de una planificación y de un trabajo, un estudio tan intenso. Por ejemplo, llegar por la tarde y poder pasar la tarde entera con mi pareja, o sea, eso fue una maravilla. O sea, el poder estar con las personas que quieres, dedicarle más tiempo a mi familia, ver series, que era una cosa que tampoco había hecho mucho, leer mucho. A mí antes leía mucho y durante la OPO, verdad que lo dejé totalmente. O sea, pude hacer otra serie de cosas que en mi fuero interno, en mi mente, yo sentía que si las hacía durante mucho tiempo en la oposición, eso era horrible porque estaba perdiendo tiempo de... ¿Te sentías culpable? Eso es, me sentía culpable y, ostras, que el resto estarán estudiando mientras yo estoy descansando, eso fue otro tópico que yo había escuchado y que en mi caso jugó muy en mi contra. Mientras yo estaba estudiando, mientras yo estaba descansando, otra persona estaba estudiando esas horas y, claro, él estaba o ella estaba enfocado en ese objetivo mejor que yo, entonces te sientes culpable. Y eso lo solucionas, pues eso, estudiando más y más y más y creyendo que así es como vas a lograrlo. Eso creo que te lo conté la última vez cuando nos vimos, que a mí me pasó una vez yendo al cine. Yo fui al cine y cuando llevaba 20 minutos de película, dije, aquí hay gente estudiando, yo no, y me saqué el móvil y me puse a estudiar. Y ahí me di cuenta de, tío, esto no te está viniendo bien. Claro. No te ayuda realmente esto. Que tú pienses esto no es bueno para tu posición. No, de hecho, es que ahí fue cuando aprendí, en esos 3 meses, que el estar haciendo otra cosa en la oposición que no fuera a estudiar no era algo malo. Es decir, yo a veces lo hablaba eso con mi pareja y me decía, si es que claro, tienes unas horas de estudio, una planificación, que eso siempre está bien, pero porque a veces te salgas de eso o lo adaptes a lo que ocurre en el día a día, no es algo malo. Es decir, eso no te va a hacer suspender. No vas a suspender porque, ostras, hoy me ha pasado esto en concreto dentro de la planificación que tenía y he tenido que dedicar media hora a hacer este acto en cuestión.
es que no pasa nada. O sea, tú internamente estás tan obstinado en la oposición a veces, que es lo que me pasaba a mí en aquella época, que pensaba que todo lo que no hiciera, que todo lo que no estuviera relacionado con estudiar, Una pérdida de era tiempo, sí, 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 perder sí. el tiempo, a pesar de cosas tan importantes como el cuidar la vida personal, la relación con tu pareja, tu familia, cosas muy importantes a las cuales no pasa nada absolutamente si le dedicas el tiempo que tú estimes necesario. Es decir, no es una cuestión de horas, bajo mi punto de vista, ya lo hemos hablado también alguna vez, el opositar, sino de calidad. Sí. Eso fue un golpe de realidad brutal, porque yo toda mi vida pensé que opositar fundamentalmente era cuestión de horas y de venga y de intento, el no pain, no gain, he dicho antes, pero me di cuenta que no, lo que contaba de verdad es la calidad. 3 meses de parón, hacemos ahí un análisis, un aprendizaje, necesitamos 3 meses. ¿Cómo encaramos la siguiente convocatoria? En ese momento, ¿qué día empiezas? O sea, el día que empiezas, ¿qué estás pensando, no? ¿Cómo te vas a planificar el próximo año? ¿Cómo pasas de, vale, este periodo ya he pasado el duelo, ahora es el momento de encarar la siguiente convocatoria? Bueno, a nivel de método y organización, seguí igual. Es decir, en eso, por lo que estuve analizando, no encontré una razón por la cual había fracasado de esa manera, sino que, bueno, yo confiaba, es decir, en este caso, en mi objetivo, sobre todo en mi vocación, en que eso finalmente iba a acabar subsanando el mal momento y el suspenso. Entonces, el motivo, digamos, la base de mi recuperación fue esa. Me aferré a eso, a mi vocación de servicio público, a que de verdad ya sabía lo que quería y era como, vale, ya ha pasado esto, han pasado 3 meses, tengo suficiente gasolina a nivel de motivación para poder enfocar otra oportunidad. Estoy seguro que lo voy a conseguir ya. Aunque bueno, sí ha sido un palo muy duro, pero yo confiaba en revertirlo porque ya te digo que sabía que era eso lo que quería en la vida. Entonces, durante ese tiempo pensé, en mi caso, ¿por qué voy a dejar esto si por fin he descubierto lo que quiero hacer con mi vida profesional? Aunque en 3 años no hubiera pasado ni el primer examen, que eso así fue algo para mí muy duro de asimilar y que psicológicamente me mermó muchísimo. Siempre lo hablaba muchísimo con mi novia. Vale, ok, tengo la parte vocacional muy clara, por fin. Tengo la orientación del camino que quiero seguir. Pero, joder, una señal, algo que me diga, Alberto, estás progresando, pasa un examen. Y eso, yo sentía que ese era el subidón de adrenalina que yo necesitaba. Esa era la razón que me podía llevar a volver a confiar en que finalmente lo iba a lograr. Y bueno, eso también, a pesar de que no lo tuve, porque ese segundo fracaso, ya te digo que fue muy, muy duro, me mantuve estable porque el tener tan claro lo que quería hizo hasta que me autoblindara. Sí, Autoblindara, fíjate, en el sentido de si abandono, ¿vale? Esto es muy personal, en cada opositor, pero pensé, vale, si abandono, hago otra cosa, al final, en mi ser, sabré que me estoy resignando a algo que no quiero porque no he tenido el suficiente aguante, coraje, resistencia, llámalo como quieras, para seguir, cuando sé que eso es lo que yo quiero y eso es para mí. Entonces, esa motivación intrínseca que tenía, junto con la familiar, bueno, mi pareja fue fundamental para que no lo dejara. Mi abuelo, como te he dicho, igual, también fue una persona que, bueno, que el haber pasado por eso y el compararme, por ejemplo, con él en las circunstancias en las que se opositaba hace muchos años y ahora, y el pensar, pero sí, yo tengo de todo, o sea, si no me falta comida, no me falta ropa, no me falta nada, y él con 100 veces menos que yo, aguantó, ¿en serio lo voy a dejar yo?
Y esa fue mi razón, junto con que además me acuerdo que tuve una conversación con mi madre telefónica en la que me dijo, Alberto, es que tú vales para esto. O sea, métetelo en la cabeza. O sea, tú vales y tienes capacidad suficiente para aprobar una oposición. Y eso lo recuerdo perfectamente. O sea, el momento, las palabras y lo que calaron en mí. Porque al final, pues eso, mi madre ha sido la persona que más me ha ayudado en mi vida estudiantil, personal y que una persona que sabe además, se saca una oposición, lo que se siente en eso, te diga eso, me lo dijo además sincera. Yo noté su palabra sincera, no la típica cosa que te dice tu madre para animarte y tal. Yo sabía que ella me estaba hablando sinceramente. Entonces, joder, si las personas más importantes de mi vida están conmigo, confían, y yo sé que el objetivo es clarísimo, no me voy a desviar. Y por eso decidí continuar una oportunidad más, al menos, que fue esta tercera convocatoria. ¿Cambiaste algo a la hora de prepararte? Ahí fue cuando, pues bueno, os descubrí el método de memoria ninja. Y bueno, al principio la verdad es que yo lo creo. O sea, en la tercera convocatoria descubriste memoria ninja. Esto la gente no lo sabe, habrá mucha gente que no lo sepa. Por entonces no existía. No preparábamos las oposiciones administrativas. Teníamos una formación de técnicas de estudio y decides apostar en la que entraste tú, memoria ninja, en la que bueno, enseñamos a gente a estudiar, ¿no? Gente que no preparaba bomberos y policías, que eran las oposiciones que teníamos abiertas en ese momento. Sí. Pero bueno, ayudamos a opositores de Renfe, opositores de administrativo, opositores de celadores, de otro tipo de oposiciones. Y tú entraste ahí. ¿Por qué entraste ahí? Porque no era intuitivo entrar ahí. Que va. Yo en aquella época, todavía en ese... Bueno, te cuento un poco cómo llegó, cómo llegasteis a mi vida ahí. Fue mi novia la que me mandó un WhatsApp un día con el link de vuestra academia, del curso de técnicas de estudio y tal. Y me dijo, oye, mira, tal, he visto esto por aquí que me ha llegado, lo mismo te interesa. Y ya cuando lo vi dije, ¡buah! ¿Qué va? ¿Técnicas de estudio eso qué es? Vete humos, o sea, ¿no? Yo lo pensé, digo, esto no vale para nada. Sí, de hecho ya algunas otras veces en mi vida académica mi madre me había dicho alguna vez, oye, ¿por qué no utilizas algo, aunque sea un subrayado, una esquemita, algo? Y yo, ¿qué va? Yo tengo una memoria prodigiosa y a mí eso no me hace falta. Y fue esa bajada de ego de que supuso los suspensos, hizo que dijese, bueno, me siento desesperado. O sea, en ese punto estuve los 3 meses de descanso, pero es que luego volví en marzo de 2022 y estuve estudiando hasta septiembre del 22 con método tradicional y demás. Y me sentía todavía fatal. La misma rueda, ¿no? Era la misma rueda combinada encima con ansiedad, que yo nunca había tenido ansiedad en mi vida y me notaba fatal. O sea, intentaba estudiar y encontrar un poco el por dónde orientar las cosas, pero es que internamente sentía una ansiedad tremenda. O sea, es que de hecho me acuerdo que me fui ese verano de vacaciones 5 días con mi madre. Y si no me llego a ir a la playa, no sé qué me hubiera dado porque notaba el corazón a 1000. Fue el ir ahí 5 días, relajar un poco, volver y que luego me llegara justo esto a través de mi novia. Cuando lo vi, más allá de esta primera impresión, luego pensé, pero Alberto, ¿y qué tienes que perder? O sea, llevas prácticamente 4 años opositando, no has pasado ni un examen, no te has quedado siquiera cerca de un 5, el último saqué un 3,5, un 4 y o sea, es el momento, o sea, júgatela. Entonces vi un vídeo de una técnica vuestra de estudio, la técnica de la cadena, precisamente de YouTube, me acuerdo perfectamente. Y digo, voy a probar un poco a ver qué tal sale esto. Y nada, empecé ahí, bueno, a mi entender un poco ahí mi historia, mis imágenes, mis cosas. Rayado, ¿no? Primeros colores. Primero, sí, colores un poco ahí. Me acuerdo que la hice en un Word. Ahí la técnica de la cadena, hice ahí un párrafo un poco, unas imágenes y luego lo probé y tal. Y dije, joder, oye, pues
Digo, voy a probar un par de horas después a contárselo a mi novia por la calle dando un paseo a ver qué tal. Y le dije, oye, mira, tal, esto que me han mandado, hay una técnica que se llama técnica de la cadena, tal. Y digo, te la voy a contar un poco a ver qué tal, si 2 horas después de haberla estudiado me acuerdo. Y fue como, hostia, pues voy a ver qué tal. Y luego, claro, vi el curso de técnicas de estudio después de ese vídeo de esta técnica y dije, a ver, ¿qué tengo que perder ahora? Si ya te digo, me siento a la desesperada y he visto que este pequeño halo de luz quizá pueda ser la llama que prenda la mecha y que haga ese cambio que yo necesito internamente. Es decir, yo pienso que en una oposición, o sea, pues, es fundamental la parte personal e interna, es decir, el cómo tú gestiones ese reto. Es decir, y eso no lo gestiona igual todo el mundo. Es decir, tú cuando opositas, una de las cosas que me di cuenta fue que yo creía que cada día debía de ser igual que el anterior. Y hay días que tú no estás exactamente igual. Tú tienes que saber cómo enfocar ese día respecto al pasado, porque a lo mejor 3 horas ese día que tú estás jodido no son mucho mejores que dedicarle 5 o 6, las que tengas de rigor, porque no vas a abarcar. Porque no es el día. Entonces, no es el día. Entonces, eso fue algo que aprendí y que dije, es muy importante empezar a implementar esto y, oye, necesito, aparte de fe, o sea, porque yo pienso que para mí, desde luego, tienes que... Yo sobre todo le diría a la gente que oposita y se siente mal, ¿no? Porque yo me sentía un fracasado después de ese suspenso, que internamente piense cuál es el motivo por el que oposita y si ese motivo tiene suficiente peso para que en los malos momentos sea suficientemente fuerte para aguantar. ¿Vale? Entonces yo eso lo tenía, que era la vocación y el saber que ese era mi camino, pero claro, no solo faltaba el se método. vive de eso, faltaba... No es solo fe. No solo la fe. La cuestión de fe es básica, fundamental. O sea, es decir, si tú internamente, por el motivo que sea, vocación, estabilidad, X, notas que es suficientemente fuerte, eso va a ser prácticamente infranqueable para no abandonar de manera fácil, pero necesitas algo que tú sientas que después de 4, casi 5 años estás avanzando. Es que eso yo no lo tenía, lo único que tenía era la fe. O sea, el que resiste vence y aguanta, aguanta, que va a llegar tu momento. Pero yo internamente, David, o sea, yo internamente sentía también que no lo iba a conseguir. Necesitabas un rayo de esperanza, ¿no? Necesitaba ese rayo, esa chispa, algo que dijera, Alberto, sigue porque tienes oportunidad, tienes opción de conseguirlo. Porque yo no lo encontraba. O sea, seguía estudiando, pero no lo encontraba. Por eso, cuando probé esto, pues al final siempre cuento una anécdota, es que hice un autopacto conmigo mismo cuando también lo descubrí, que fue, vale, ok, vamos a darle una oportunidad a esto y ya que tengo clara cuál es mi vocación, prefiero aguantar hasta los 64 años y 6 meses opositando antes de abandonarlo, ¿ok? Una promesa interna conmigo mismo y si tengo que currar de funcionario 6 meses, curraré de funcionario 6 meses, pero no abandono. Voy a buscar la manera de conseguir esto. Y ahí fue justo cuando llegó a Memoria Ninja. Aterrizas en Memoria Ninja y empiezas a aprender técnicas de estudio, un mundo nuevo. Además, bueno, esto lo voy a decir, cuando el otro día estuvimos hablando, ¿no? Y te enseñé la academia por dentro, lo que ahora es ya Ninja, decías, hostia, yo no tenía esto, ¿eh? O sea, tu Memoria Ninja era bastante más precario de lo que es actualmente la academia de administrativos. Empiezas a aprender técnicas de estudio y siempre ocurre una cosa al principio, cuando empiezas a aprender un poco el método, es que hay una resistencia, no hay una lucha ahí de ego. Es verdad que a ti te pilló en un momento de ego bajo, ¿no? Sí. de humildad, de decir, tío, Sí. vamos a probar, ¿no? Pero ¿cómo luchas esa primer
esa primera resistencia a las técnicas de estudio de, esto no sé si vale en mi oposición, no sé si es para mí, no sé si va a dar resultado, no sé si me da tiempo, no confío? ¿Cómo vences ese primer tramo? A ver, es verdad que lo que dices tú, a mí me pilló en una época, en un momento en el que ya eso, tenía el ego ya muy bajo, ya me había dado, bueno, nunca me considero una persona fanfarrona ni muy Sí, ególatra, presumida, sí, sí. ególatra, ¿no? Sí. Pero es verdad que a esa cura de humildad fue muy buena para... No tenía nada que perder. Digo, si voy a intentarlo otra vez, hasta esos 64 y 6 meses, unas cuantas veces más, vamos a probar algo diferente. Entonces yo empecé en noviembre del 22. El examen en principio iba a ser para gestión civil, que era la que yo me estaba preparando, en marzo del 23. Marzo del 23, sí, exactamente. Quedan 4 meses en teoría. Pero dije, bueno, yo voy viendo, voy empezando a implementar lo que me dé tiempo, digo, vamos a ver el curso qué tal, sobre todo porque el haber sentido éxito o un clic en mi cabeza con esa técnica de la cadena, digo, creo que por lo menos se merece que darle una oportunidad de poder verlo todo. Aquí hay algo. Aquí hay algo, digo, vamos a explorarlo. Digo, sí, total, ¿qué tengo que perder ya? ¿Qué tengo que perder? Vamos a ello. Y empecé a ver el curso de técnicas de estudio, las bases de la memorización, las técnicas, la organización. Eso fue determinante, absolutamente determinante. De hecho, recuerdo un vídeo del curso en el cual decía el profesor, es que si seguramente a lo mejor después de contar la organización a corto plazo, a largo plazo, dice, si eres de los que, bueno, pues hoy estudio un poco de esto, luego otro poco de aquí, allá, y joder, o sea, dije, es que ese soy yo. Digo, ese soy yo. O sea, la persona que estudia mucho, pero un poco aquí, un poco allá, es decir, pero no está planificado. Entonces ahí fue cuando sentí que efectivamente lo que hablabas de que opositar es una profesión y como tal tienes que actuar. Sí. Actuar como un opositor profesional, y una profesionalidad lleva una planificación y lleva tener una estructura que, lógicamente, como hemos hablado antes, flexible, ¿no? Flexible, pero no voy al tuntún. Es decir, tengo una dirección y avanzo en esa dirección. Tienes que tener objetivos. O sea, es decir, hay objetivos diarios. O sea, es decir, yo más o menos tenía la planificación de la academia y la academia de oposiciones en la que yo estaba, y yo, pues bueno, iba cumpliéndola poco a poco y más o menos, pues sí, llegaba a cumplirlo, pero no tenía lunes, e incluso hasta cosas de mi vida personal, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso para mí fue importantísimo porque me permitió el poder tener una estrategia, que yo era algo que por aquel entonces ni sabía que eso se hacía en una oposición. Yo solo entendía en otros ámbitos de la vida, pero Sí. en una oposición yo pensaba que, bueno, pues que te daban ahí eso, la planificación de la academia tradicional y tú te lo ibas gestionando, pero que no ponías en una hoja la distribución del tiempo y tu compromiso con eso que tú estás plasmando en el papel. Eso claro, yo lo desconocía, con lo cual esa parte del curso de técnicas para mí fue determinante a la hora de mejorar. Tuve la suerte de que yo vengo del mundo del deporte. Entonces, en el mundo del deporte se trabaja mucho, tanto la estrategia como la planificación, como ponerte objetivos y lucharlos, ¿no? Entonces, yo cuando aterricé en el mundo de las oposiciones, aterricé con un enfoque profesional de, oye, esto es como un deporte, esto es como una competición. Entonces, aterricé más o menos con los pies fijos Claro. en ese aspecto, ¿no? No me lo enseñó nadie, yo lo traje de cuando competía. Entonces, pero luego me sorprendió ver incluso dentro de bomberos, que es un sitio donde la mayoría de la gente viene del deporte, que la mayoría de los opositores, te estoy hablando del 90-80% de la gente, no tenía esas bases estables. De hecho, ahora nosotros, que obviamente ayudamos a muchos más opositores, ya el porcentaje es altísimo. La mayoría de la gente, pues, bueno, estudia, pero no tiene buenas planificaciones o siguen planificaciones de otros que no son las suyas, o son demasiado rígidas o son, no sé. Entonces, bueno, aquí tenemos una labor, ¿no? Ya no solo en YouTube y en podcast o en el resto de sitios, de divulgar, también obviamente dentro de la academia de nuestros alumnos, de enseñarles a, oye,
una oposición es esto. Y así es como hay que prepararla. Claro. Y tu objetivo es sacar puntos, ¿no? Para quedarte arriba y conseguir plaza. Entonces, claro, si no te dicen esto desde el día uno, pues sí, tú empiezas a estudiar Constitución Española, pero no sabes ni por qué, ¿no? Pues Ya, porque es el tema uno, pues vale, pues tiro por aquí. Entonces, es algo que nosotros procuramos sí hacer desde el principio. Desde que una persona se apunta, el decirle, mira, este es el reto al que te vas a enfrentar. Y esta es la manera de hacerlo, ¿no? Y a partir de aquí vamos a currar, pero hay un plan. No de hacer por hacer. El examen en marzo. Eso pensaba yo, pero finalmente se demoró a septiembre. Eso es bastante normal. Esto suele ocurrir. De hecho, lo estábamos hablando antes. Sí, se demoró y bueno, la verdad que personalmente me vino muy bien porque si a la vez que estaba haciendo el curso, a la vez iba aplicando las técnicas de estudio, con lo cual me dio más tiempo para poder llegar lo mejor posible. De hecho, ya la otra vez que hablamos no me dio tiempo a terminar el curso del todo, me quedó nada, una última parte de charlas, pero sí que es verdad que el grueso lo terminé. Bendito problema. No terminarlo porque... ¿Qué ocurrió? Bendito. ¿O qué fue ocurriendo ahí de marzo, ¿no? De que yo pienso que va a ser en marzo, tal, vuelvo a opositar o empiezo la formación, técnicas de estudio, hostia, esto me gusta, tal, pero tengo el examen pronto, no me da tiempo a aplicarlo todo. ¿Cómo vas viendo que acabas de descubrir un método que a priori te encaja, que te gusta, que funciona, pero a la vez tienes el examen al lado, no te atreves a cambiar cosas? ¿Cómo vas gestionando eso? Eso fue muy buena. Esa es muy buena pregunta, porque el verme con el agua al cuello y el examen tan cercano hizo que me lo planteara. De hecho, tuve esta conversación con mi pareja y me dijo, Alberto, tío, el examen, esto fue en abril, mayo, dijo, que es en septiembre. Deja ya el curso y céntrate solo 100% en lo que tengas que estudiar. Y yo pensé, vale, ok, relajo el ritmo, porque me quedaba ya poco del curso, pero, por decir así, muero con las botas puestas. Es decir, si me la juego 100% y aplicando las técnicas de lo que yo creo Si es que conveniente. el objetivo no es terminar el curso, el objetivo es la oposición El objetivo era y ese. aprender y aplicar. Es decir, de qué vale Exacto. si el core, el grueso del curso ya lo te lo tienes aprendido y lo único que queda es aplicarlo, pues el objetivo nunca es tener un 100% de la formación acabada, es conseguir la plaza y aprender lo suficiente como para que ir más rápido estudiando. Ese sí, absolutamente, y en eso me enfoqué. O sea, me enfoqué en intentar esa mejora que yo ya estaba sintiendo internamente. Digo, no sé cuál será el resultado, pero yo sí estoy sintiendo ya una mejora interna en los test, en la comprensión del temario, que era una cosa que me seguía sorprendiendo, el cómo llevaba tanto tiempo estudiando y no entendía bien mi temario. Vale, ok, no venía del mundo de derecho o de temario común a las oposiciones. Venía de otro sector que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se puede pedir en una oposición. Pero, joder, llevar 4 o 5 años y darme cuenta a través de aplicar las técnicas que estaba empezando a comprender bien el contenido de mi oposición, eso fue, fue la leche, por decirlo suave. Fue como, ostras, esta es la señal que necesitaba para tener esa gasolina, ese fuego para continuar. Vamos a seguir y a ver qué tal. Me organicé todas las técnicas de la mejor manera posible. Yo dentro del curso lo estructuré a mi manera, es decir, aposté por, de todo lo que vi, tanto por ciento para esta serie de técnicas, tanto por ciento para esta otra, las combiné entre sí y parece que, bueno, que bien. Parece que bien. ¿Cuánto aplicaste las técnicas de estudio? Es decir, en temas que tú ya controlabas, las metías, no las metías, ¿cómo fuiste equilibrando eso? Yo es que lo apliqué en todo, o sea, en todo el temario. Sí, yo, vamos, te puedo contar mi estrategia o cómo yo lo enfoqué. Yo Sí, todo... yo suelo recomendar a la gente que en temas, no en temas, en datos que ya se sepan, o sea, tú no necesitas una mnemotecnia para memorizar que tienes tus pulmones. Claro. ¿Cómo lo fuiste haciendo tú eso? Yo es que para mí, ahí, bueno, esto es mi punto de vista, una técnica que fue fundamental respecto a las demás. No es que sea mejor, sino que para mí me dio una base tremenda y fue el Anki. Para mí el sistema de tarjetas de Anki
hizo que una gran parte del temario la pudiese introducir ahí, no solo con, además, el sistema de preguntas-respuestas, sino yo lo que utilizaba mucho eran las respuestas anidadas, Sí. sobre todo para tramos o párrafos literales de artículos, combinaba Anki con el código fonético y luego con las respuestas anidadas era genial porque lo tenía dividido con el sistema de Leiner de 1, 3, 7, Sí. 14 días y entonces metí la gran parte de temario en Anki, que fue... Un curro eso, ¿eh? Me acordaba de tu vídeo cuando decías lo ideal es si conoces a otro opositor Sí, que sí. podáis hacer mazos cada uno y los mazos se pueden exportar. Sí. Pues yo no tenía a nadie, no conocía a nadie que estuviera preparando gestión civil o administrativo y fue como, vale, tío, pues vas a tener que hacerlo tú. Pues, con lo cual, nada, para mí, en vez de estudiar y dedicarle las horas de rigor de antes, de venga a mirar temario y tal, pues dediqué a pasarlo el 60% en Anki, más o menos, y el 60% del temario. 60% de mi temario está en Anki. Lo Vale. tengo ahí todavía, ¿eh? De hecho, está Anki. Habrá tarjetas acumuladas ahora mismo. Habrá tarjetas acumuladas y sí. Todavía le sigo dando al Anki Web para que no se pierda esa información, Sí. porque cada X tiempo dicen que si no entras te resetean total. Digo, no, por favor. sigo aquí todavía, pero bueno. Hice eso y el otro 30-40% pues utilicé mucho los mapas mentales a mano, que me gustaban mucho, y la técnica de la cadena, la del viaje, que me gustó mucho también, y el código fonético. Esas fueron las bases de la oposición del cambio que hice. ¿Te pasaste al digital o no? Me pasé mucho a digital. Y ¿Sí? mira que yo soy de tacto y de tocar papel y demás, pero sí, me pasé a digital, sobre todo por Anki. Claro. Porque al final tenía prácticamente toda la oposición ahí y eso era lo que a mí me daba confianza, porque yo notaba sobre todo que a nivel de datos de test era muy bueno. O sea, Sí, todo lo que sean datos. O sea, yo Anki a mí me gusta mucho para datos puros. es Datos muy puros. bueno. Para eso es la hostia. Luego ya en datos que son más interpretables, que además en tu examen, en tu oposición ocurrieron a ver si alguna pregunta rarilla, pero para datos puros es muy buena. Y para datos puros me vino muy bien y luego pues el resto de técnicas para otro tipo de información igual. Es decir, lo bueno que aprendí fundamentalmente fue por mí mismo qué técnica aplico a según qué información esté delante mía. Eso al final pues fue algo que fui construyendo a mi manera. Claro, eso lo fuiste descubriendo. Es que la gente que se apuntara en formación ninja, ya te lo comenté, Sí, claro, prepara administrativo del Estado o auxiliar, ¿no? O cualquier oposición que preparen con nosotros, sí. y lo tiene hecho. Es decir, el profesor te dice, aquí, este es el dato concreto, memorízalo así. Entonces es como mucho más al grano, tú no. Yo a ti te enseñé técnicas de estudio y tú tuviste que ir descubriendo cómo... O sea, yo te ponía ejemplos, ¿no? Pero no cogía tu temario concreto y te decía, mira, aquí así, aquí así, No, aquí así. ojalá. Tú fuiste descubriéndolo. Sí, a ver, tiene un poco, lo hablamos la otra vez, un poco la parte buena y la parte mala, ¿no? La buena de que te lo den es como, oye, qué guay, porque gente que es Sí, me ahorra especialista en eso te tiempo, ahorra sí, tiempo sí, y te sí. dice esto, y así, así. Pero que tú interpretes esa información, qué técnica es la que viene mejor, da mucha perspectiva, ¿eh? Sí, 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 Porque 100%. al final tú también dentro de, en este caso del método, tienes unas costumbres o unos hábitos que los puedes adaptar a ti. Entonces eso para mí de verdad que fue muy, muy importante. Mm. Pero bueno, luego está lo de la regla de las 3 vueltas, ¿no? Que contáis que es bastante buena, que esa me ha pasado alguna. No llegué a la tercera, pero sí que en la segunda, cuando digo, joder, he empleado 2 veces esta técnica y no va, voy a tener que cambiar. Alguna vez me ha La pasado. regla de las 3 vueltas, para quien no lo sepa, es que nosotros siempre recomendamos que apliquen una técnica de estudio a un dato concreto. Esto les miro a ellos porque lo verán. Y si le has dado 3 vueltas al temario y ese dato concreto no te lo has memorizado, cambia la regla mnemotécnica. No es suficientemente buena, ¿vale? Entonces, tener el chip de, oye, humildad. Sí. Esta regla no es tan buena, porque acabo de fallar una pregunta de test y la apliqué hace 6 meses, ¿no? Entonces, hay que cambiarla. Entonces, tener ese chip hace que continuamente estés optimizando las técnicas de estudio, las mnemotecnias que has ido aplicando al temario. Has comentado antes una cosa, por cierto, que me he quedado con ello. No te he preguntado en ese momento, pero me he quedado con ello, porque a mí me pasó como a ti. Es decir, yo al principio estudié queriendo comprender las cosas y no comprendía nada, ¿no? Pero porque yo no venía del mundo del derecho, ¿no? Del mundo legislativo. Igual.
Luego empecé a obsesionarme con memorizar. Oye, mira, yo veía los exámenes y veía que los exámenes eran de memoria, eran de formato test, pregunta, opciones de respuesta. Si recuerdas el dato, te la sabes. Y era como muy evidente que todos los exámenes eran de memoria, ¿no? De mi oposición. Y dije, vale, pues olvídate de comprender, ponte a memorizar. Y lo que me ocurrió es que, como te pasó a ti, que yo me puse a memorizar, a aplicar técnicas de estudio y empecé a comprender lo que estudiaba. Exacto. Normalmente te dicen, no, lo primero es Exacto. comprender y luego ya memorizar, y a mí me ocurrió al revés. Yo me puse a memorizar y empecé a comprender el temario, a entenderlo. Eso es exactamente lo mismo que me pasó a mí. O sea, fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Porque, claro, yo durante todos esos años pasados no había estudiado mucho, pero no había comprendido el temario, a la vista está los resultados también. Entonces, el hacer esto y sentir que tú entiendes el temario, en mi caso, que además te lo pasas bien, porque ahí esa fue la primera vez en la oposición en la que Disfrutabas, ¿no? disfrutaba porque sentía que estaba entendiendo lo que estaba estudiando, es decir, Sí. oye, que esta información no te suena chino siempre cuando estás todos los días haciendo eso, que es muy frustrante. Entonces, el sentir que lo entendía y el darme esa parte de disfrute también relajó mucho la tensión del fracaso previo. Eso pasó a un segundo plano y además también hizo que descubriera otra razón, o sea, hizo que descubriera la oposición algo que nunca había descubierto en mi vida, que es la razón personal por la que era muy importante estudiar. Cuéntanos. Y bueno, esto es totalmente personal, ¿vale? Pero siempre he pensado que es algo fundamental, es cierto para pues eso, bueno, pues tener una cultura, tener una serie de herramientas en la vida, digamos, de progreso, ¿no? en la vida, pero opositando, o sea, los momentos malos, hablo de los momentos malos y de los momentos buenos, ¿vale? Fue todo un conjunto que se aunó en cuanto descubrí las técnicas de estudio con mi vocación, descubrí que para mí el verdadero sentido que tenía estudiar y que no había sido capaz de descubrir durante toda mi vida era conocerme a mí mismo. Fue algo de decir, ostras, es que estudiar, progresar y saber me permite saber mejor quién soy, que es algo que pienso que dura toda una vida y a veces cuesta mucho descubrirlo. Yo lo mejor que saqué de la oposición no fue la plaza. Fue eso. Sí, también, exactamente el autoconocimiento. El, el crecimiento y conocimiento personal que yo tuve durante la preparación de mi oposición fue acojonante. Exacto. La plaza obviamente la valoro muchísimo, Claro. sería absurdo no valorarla, pero yo eso es lo que más he sacado. Es decir, yo soy una persona completamente diferente pre-oposición que post-oposición, pero completamente diferente. Estudiando, por ejemplo, siempre he sido una persona, ya no solo estudiando, en todo lo que hacía, bastante mediocre en todo, más o menos. Tocaba en un grupo de música, pero era el segundo guitarra. Hacía deporte, pero no era titular. Estudiando estaba en torno a un 5, un 6. Siempre en todo lo que hacía era como muy normal, muy en la media tabla baja. Sí. Pero a mí la oposición y el darme cuenta o sea, enfrentarme a un reto gigantesco y salir de ahí con éxito, ya no solo por la nota, sino por lo que has dicho tú, ¿no? De, wow, nadie me había enseñado, siempre había sido me había considerado a mí mismo tonto, ¿no? Entonces, el ver que toda mi percepción durante los últimos 24 años era errónea, porque había descubierto una nueva manera de estudiar, es decir, hostia, me estaban evaluando, me estaban juzgando por algo que yo no sabía ejecutar, pero ahora sí sé. He descubierto una manera en la que, si hubiese descubierto esto con 12 años, habría cambiado toda mi trayectoria personal. Y fue un cambio fuerte de no me creo la persona que he sido hasta ahora. Sí. No, no, yo no soy esa persona. Entonces, ese cambio de chip, pues a mí me hizo aprobar, me ha hecho emprender, me ha hecho tener 3 críos siendo joven, me hizo independizarme rápido. O sea, es como que Encadenando. sí, fue un cambio fuerte, ¿eh? Claro. Me ha hecho divulgar en YouTube, me ha hecho, pues,
lo más arriesgado que quizás podría hacer es eso, formar una familia, ¿no? O montar una empresa y que haya aquí 30 personas currando y liderarlo, pero es que esta versión de persona no era de hace 13 años. Hablas conmigo de hace 13 años y no soy yo, es otra persona. Y eso me vino con la oposición. O sea, 100%, ¿eh? 100%, eso te lo compro 100%. Sí, no, es que a mí me pasó exactamente igual. O sea, es que, ya te digo, durante mucho tiempo valoraba siempre mucho el estudiar y demás, bueno, y ciertas cosas además me gustaban mucho, pero o nunca me enseñaron o nunca yo supe entender cuál era la razón de eso, y la descubrí en la oposición, con ese autodescubrimiento personal del que hablas, y ese gran reto además que supuso ese autodescubrimiento también en la etapa final ya de la oposición me hizo darme cuenta de una cosa, y es que muchas veces se ven las oposiciones como, uff, pero ¿cuánto tiempo inviertes sin un resultado cierto? Pero al final pensé, pero si es que esto es la vida misma. O sea, es decir, en una oposición, ok, empleas X años de tu vida, que puedes estar en teoría haciendo otras cosas, con una expectativa que no sabes que se va a cumplir. Pero es que en la vida hay algo cierto, más allá de algunas verdades inequívocas. No. Con lo cual, ese descubrimiento también en este sentido me reforzó, aparte de lo que hemos hablado, ¿no? de las técnicas, de la fe, en seguir adelante, en que deja de tener miedo, en mi caso, a que esto nunca salga, y lánzate, porque te estás descubriendo a ti mismo, estás mejorando, te estás poniendo a prueba. Y oye, ¿por qué no sale? ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué otros sí y yo no? Otros que emprendan otro camino lo tienen seguro, tienen su vida asegurada. A lo mejor el día de mañana pasa X cosas, tal cual, y cambia. Es decir, la incertidumbre la vamos a tener siempre. Vamos a enfocarla con perspectiva. Y este cambio de chip te ocurrió en ese último tramo. Este cambio de chip, a raíz de empezar a aplicar. a raíz de empezar a Cambiar aplicar la y manera de de afrontar el cambiar, temario. sí, ahí fue cuando dejé un poco ese lastre que había ido arrastrando de no tengo ni un mínimo resultado, ni una mínima señal de que estoy progresando, estoy empleando un montón de años de mi vida en esto y no está saliendo, ¿hasta cuándo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo? Pero claro, en ese momento exacto, ahí, cuando ya llegaba ese tramo final, todavía sin haberme presentado ni nada, ahí, por ejemplo, comprendí, bajo mi punto de vista, que opositar, para mí, tiene la misma incertidumbre que muchas otras cosas en la vida. Lo que pasa que, bueno, que depende, ya te digo, de cada persona y del enfoque que le dé. Si lo que hemos comentado antes, si tu razón subyacente para opositar es lo suficientemente fuerte para mantenerte en los malos momentos, mi humilde consejo es que tires. Si tienes otras razones que pesan mucho, que ves que merman, hay vida, si es que lo hemos hablado también, sí, puede parecer ventajista, ¿no? Hay vida más allá de la oposición. Es que hay vida más allá de la oposición, que eso yo también lo entendí, ¿no? A mí también a veces mi círculo cercano, en su querer, ¿no? Y en su preocupación por mí me lo decía, a ver, hay vida más allá, o sea, tú decides, pero yo esto sí que es algo que me gustaría dejar muy claro, que yo también durante ese tiempo tuve que luchar internamente, decídelo tú. O sea, es decir, lo que te venga de fuera, incluso hasta de la gente que más te quiere, ok, entra, escúchalo, escúchalo, decide tú. Pero la decisión de si continúo o no, tienes que tomarla tú. O sea, yo llegado a ese punto ya tan crítico en la oposición, ya antes de descubrir las técnicas y plantearme abandonar absolutamente, pensé, bueno, que la decisión la tome yo, por cómo me siento, por lo que yo creo que es momento de hacer, pero que no influya externamente lo que hay alrededor, que al final muchas veces tiene mucho peso y al final la gente no oposita. O sea, decir, lo que está a tu alrededor no oposita por ti, opositas tú. Sí, 100%. Opositas tú. Y eres tú contigo mismo día tras día. Por eso pienso que es tan duro opositar.
porque es una lucha contra ti mismo, contra nadie más. Muy bien. No contra otros opositores, ¿no? Que muchas veces dicen, sí, luchas contra tal que está a tope, a full con la plaza, sí, ok, pero lucho contra mí. Si yo doy mi 100% y me enfoco y noto que de verdad estoy dejándome todo, la conciencia tiene que estar tranquila. Yo pienso que eso es algo que también he aprendido. Más allá del resultado, es muy importante y al final no haces esto para, pues eso, o sea, lo haces con un objetivo claro, pero la conciencia tiene que ir tranquila cuando tú internamente sabes que estás dándolo todo, que a veces nos martirizamos mucho los opositores con que no es suficiente, venga, y tiras de la cuerda y al final un clic de cualquier cosita hace que todo se vaya al traste. Pero por eso es muy importante que tú individualmente te mantengas fuerte. Llegar orgulloso, ¿no? Al día del examen. Llegar Diciendo, orgulloso. oye, he dado el 100%. Lo he hecho con las mejores herramientas, lo he hecho con la mejor intensidad que he podido y estoy orgulloso del curro. Ahora vamos a por el examen. Eso además siempre me lo decía mi novia cuando íbamos a presentarnos. Bueno, ella se ha diríamos, chupado todas las oposiciones que he leído y jolín, la verdad es que siempre me acompañaba y me decía eso, bueno, tú has dado el 100%, vamos a por ello. Y luego ya cuando salía, igual, joder, madre mía, qué tal, cual, decía, Alberto, ya está, o sea, has hecho todo lo que has creído mejor en cada momento. Es un gran consejo que siempre me ha dado, no solo en las oposiciones, sino en la vida y se lo agradezco muchísimo porque ha sido eso, otro martirio, digamos así, en mi vida, el por qué no hice esto en aquel momento, extrapolado también a la oposición. Ya está, en aquel momento pensaste que era la mejor opción, ¿no? Pues era esa. No te arrepientas, tira para adelante. ¿Qué ocurrió en septiembre de 2023? Bueno, pues en septiembre de 2023 me presenté el 16 a Gestión Civil del Estado, que bueno, eran las dos pruebas el mismo día. Llegué muy justo, es verdad, porque yo sentía internamente también que llegaba justito de preparación al cambiar todo en 9 meses. Pero bueno, digo, vamos a ver qué tal, yo me noto mejor, tengo sensaciones internas de que esto está tirando a mejor, vamos a ver cómo sale. Entonces me presenté al test y muy justito porque contesté 60 preguntas de 100, porque el día del examen con los nervios no gestioné bien el tiempo. Muy conservador, ¿no? Muy conservador. Yo es que soy de francotirador. Sí. No me salía ahora. No soy metralleta en absoluto. Soy francotirador Sí. absoluto. Sí. Entonces, también es verdad que me faltó un pelín de tiempo, bajo mi punto de vista, para plantear mejor la prueba y hacer más test, que eso también me quedó. Se me fue mucho tiempo, me enfrasqué mucho en preguntas un poco largas, al final se me echó un poco de encima y dije, con 50 pruebas pasas en teoría el corte dependiendo de lo que haga el resto, pero has contestado 60. Entonces salí mal también de mi cuarto intento, pero me quedaba el práctico, que era el primer año que se hacía el mismo día. Entonces solté tensión y dije, bueno, pues el práctico lo llevaba menos preparado porque llevaba muchos años, pero no opositando bien. Sí. Y eso se tradujo en que el examen práctico pues tampoco lo había ensayado bien y había partes que creía que eran fundamentales que no estaban tan allá. Pero bueno, como no había salido contento del test, solté un poco y hice el examen. Más relajado, ¿no? Más relajado en el práctico, sí, porque no sabía si al final había pasado el test o no. Y ya me planteé en el domingo, el 17, que era el de administrativo del Estado. ¿Fuiste a las dos? Fui a las dos. ¿Por qué? Pues fíjate, porque con el tiempo y con los resultados que estaba teniendo, me lo llevaban ya avisando mi familia, en este caso mi novia también, yo en este caso pues no hacía caso de Alberto. Amplía el abanico, porque es que yo solo me había presentado eso en 4 años, a esa posición, al grupo B. Me dijo, ¿por qué no te presentas al C? Y ese año se hizo en día distinto, con lo cual dije, venga, va, pues me presento, si total no pierdo nada. Hay mucho temario en común y vamos a ver qué tal. Y hay mucho temario en común. Mucho temario en común, claro. Eso yo lo vi y dije, vale, ok, es verdad que hay una parte que no, pero bueno, pues... De hecho, tú y yo lo hablamos en el pasillo, ya despidiéndonos la última vez. Sí.
que te dije la cantidad de temario en común que hay con otras oposiciones de administrativos y que la mayoría de los opositores de administrativos no soléis ver. O sea, yo ahora como preparador digo, hostia, que hay una oportunidad muy buena, pero ese es otro tema, ahora lo retomaremos, entre oposiciones de diferentes administraciones públicas. Pero volvamos al tema. Sí. 17, administrativo. 17 llego allí y bueno, era un día, además recuerdo, bastante lluvioso y demás, y venía además hablando con mi novia en el metro, en el tren, y me dijo, Alberto, hay que cambiar la estrategia. Digo, ¿cómo cambiar la estrategia? Dijo, vamos a ver, has contestado 60 de 100, macho, ok, vamos a confiar que el del grupo B apruebas, vale, pero no te quedes tan cerca, Sí. ¿vale? Es decir, ¿cuántas son? 70. Demasiado conservador. Demasiado conservador. Estoy de acuerdo. O sea, buena recomendación. Claro, me dijo, a ver, yo no he opositado, ¿vale? Pero vamos a ver, sentido común, ¿vale? ¿Cuántas preguntas tienes en el examen de hoy? Digo, 70. Dice, vale, no, un pacto entre los dos, no contestes menos de 50. Bien. No, contestes menos de 50, nota mental, ¿vale? Ok. Vale, pues venga, pues fui con esa idea. Y luego, el caso práctico, sabían que ¿Cuántas respondiste? Pues respondí 48. Vale. Respondí 48 y con un sentimiento de culpa. Te hago caso, pero no. Porque es que ya no sabía dónde rascar. No sabía dónde rascar. Miraba y decía, a ver, vale, hemos acordado 50, pero joder, no voy a regalar 2 preguntas entre 4 opciones sin tener ni idea, porque ya sí. He rascado todo y me he quedado 2. Céntrate en el caso práctico. ¿Cuántas acertaste? Por curiosidad, ¿te acuerdas? 48, acerté 35. Vale. Acerté 35 y fallé 13. Vale. Y pasé el corte por 2 preguntas. Pasa ahí un pelo, ¿eh? 2 preguntas que si hubiera contestado 50, sí. me quedo fuera por una. Pero en ese momento dije, vale, ok, quiero mucho a mi novia, pero creo que entenderá que no regalo preguntas y ya no sé de dónde más sacar. Porque ya bueno, no también es posible sacar. que gracias a ella, en vez de 43, respondieras 48 y esas fuesen esas 2 preguntas. No, luego hicimos, recuerdo además en casa, porque repasando el examen los dos juntos, hicimos el cálculo de lo que hubiera sacado si hubiera sido un pelín más conservador y siguiendo su estrategia y nos salía igual, prácticamente al final en torno a 35. Es que yo creo que hasta lo mismo, ¿eh? No sé si una 34 35, pero de las dos maneras, aunque hubiera arriesgado un pelín menos, al final hubiera acabado igual. Entre las restas y tal, cada 3 resta una mal, resta una bien, hubiera salido lo mismo. ¿Y el práctico? Hubo uno bastante más complicado que el otro. Sí, y de hecho uno con preguntas que al final hubo más correcciones y impugnaciones, creo que el otro. Bastante, sí. Yo me fui al otro. Pero porque nos toca a nosotros corregirlo y... Sí. Uf. O sea, aquí en la oficina con el temario delante fue complicado de corregir. Imagínate, bueno, lo que te voy a decir, si lo viviste, hacerlo en directo... Sí, lo que pasa es que yo tuve la suerte, digamos la fortuna de que esa cara, ese supuesto que creo que era el A, no fue el que a mí me entró más. Cuando empecé a ver los dos, me tomé mi tiempo e hice el B. Y lo vi, claro, es verdad que empecé a verlo y demás, y las sensaciones fueron muy buenas. Fui contestando prácticamente casi todas las preguntas y al final de 20 contesté 19. Muy bien. Acerté 17. Me dejé una en blanco. Me dejé una en blanco al 50%. Me sentó fatal porque digo, mira, no arriesgo más, pero sabía que era una de las dos. Pero digo, mira, si hubiera contestado mal, me hubiera restado una bien. Con lo cual al final tampoco hice mal en dejar una en blanco. Bueno, buena noticia, sales del examen. En ese momento, ¿qué ocurre? Pues en ese momento, nada, estaba ahí mi novia esperándome y me dijo, ¿qué tal? Digo, bueno, pues la verdad que el caso práctico muy bien, digo, porque al coincidir con mi oposición había mucho en común y creo que lo he hecho bastante bien. Y la parte del test primera, pues bueno, pues más o menos... No te he hecho caso, me he quedado ahí a las puertas. Me quedan 48. Bueno, vale, no pasa nada, hombre, joder, a ver, que son 2 preguntas. Digo, vale, que no sabía yo por si 50-50 o nos podíamos quedar cerca. Pero sí, nada, veníamos comentando un poco el examen, además también con un buen amigo que también se está preparando administrativo ahora. Y nada, estábamos un poquillo comentándolo en el tren y ya un poco intentando desconectar. Ya me fui a comer con ella y
Y ya ese fin de semana relax me costó porque todavía seguía con esa, ya no sabes, esa adrenalina que tienes de cuando estás haciendo el examen de ese fin de. Pero bueno, ya pasó y ya otra cosa, al día siguiente, al lunes siguiente. Yo las 2 oposiciones a las que me he enfrentado, siempre después del examen he tenido fiebre. ¿Sí? Es como que acumulas, sueltas y me dura 3-4 horas y me empieza a entrar una fiebre enorme. Y duermo 12 horas ese día. Es como que has ido acumulando muchísima tensión, te la has jugado y sueltas todo. A mí es hambre, pero bueno, es algo que ya siempre tengo en general. Y me dio por irme ahí a darme un atracón un poco de comida. Pero bueno, sí que no me puse malo ni nada por el estilo. Y bueno, también como estaba trabajando de interino por aquel entonces también, pues bueno, al lunes siguiente pues intenté desconectar un poco y centrarme en el trabajo. Y ya está. Sí. Pero los siguientes días iban llegando PDFs, rumores, nosotros corregimos el examen, que ayudó a mucha gente, y bueno, desconectas pero sigues ahí. ¿Qué ocurre en esos días o esas semanas? Pues fíjate, ocurre que, ya te digo, que mi novia y yo nos pusimos a corregirlo y cuando salió la lista provisional de respuestas, recuerdo perfectamente ese día, voy a contar una anécdota que es un poco absurda, ¿no? De lo que puede llegar a obsesionarse, ¿no? Un opositor cuando ya tiene ciertas rutinas, y es que dije, joelín, si yo quiero aprobar, vamos a algo, una de las dos, tengo que cambiar algo rutinario en cuanto a la corrección del examen. Entonces le dije a mi novia, porfa, me lo vas a corregir tú, ¿vale? Y dice, vale, ok. Digo, pero me lo vas a corregir desde el móvil. Dice, ¿por qué? Digo, porque todas las veces que he abierto el ordenador y he visto la lista suspendida, entonces no quiero que corregir nada con un ordenador delante, cambiemos el dispositivo. Fíjate qué cosas pasan, ¿no? Que uno al final pues, se obsesiona y le pasan estas cosas. Y dijo, vale, ok. Digo, vale, pues te sientas en la silla donde yo opositaba y me lo corriges. Y yo mientras, pues así. En otra habitación. En mi habitación con la... No, estaba en la misma habitación con la cabeza gacha, resoplando, y yo la veía apuntando con el boli. Y yo, pero ¿qué tal? Pero dime algo, déjame, que lo termine y tal. Y yo no, veía que no decía nada y tonto, madre mía. Entonces, corregimos primero gestión civil. Y contesté, o sea, fueron 60 preguntas, 58 aciertos y 2 errores. Y cuando lo vi, me dijo, oye, vamos a ver qué hace el resto, pero la primera vez en tu vida que pasas de más de 50 preguntas. Digo, ostras, digo, madre mía, digo, si no hubiera tenido esta falta de planificación o, me refiero, gestión del tiempo en el examen y haber tenido un poco más de hincapié en los tests, haber hecho más hincapié, podía haber subido a 80 preguntas, que era lo que bajo mi punto de vista debería haber más o menos contestado en el test. Entonces, bueno, fue un poco ese primer feedback positivo, porque vi que oye, que no, por lo menos ya no estaba de entrada por debajo de las 50. Sí. Eso es. Que era algo que hasta entonces había tenido, pues eso, 35 preguntas en la última vez, en 2021. Entonces dije, ostras, wow. Fue una muy buena noticia. El práctico, como luego eso se corregía si aprobabas el teórico, pues ya llegó mucho más tarde, ¿no? Pero luego, pasadas unas semanas, salió el de administrativo, o creo que incluso hasta salió antes, no lo sé, pero sí, no lo sé, no lo recuerdo. Y otra vez le dije, oye, por favor, siéntate, coge el móvil. El mismo móvil. Efectivamente, el mismo boli, el mismo cuaderno y corrige por cada suerte. No soy una persona especialmente... Has cambiado la funda del móvil, vamos a coger la anterior, la pones otra vez. Sí. No soy especialmente supersticioso, pero dije, por favor, todos los trámites y procedimientos igual. Y yo en el examen, manos aquí, cabeza para abajo. Yo en el sofá, manos y cabeza para abajo, ¿no? Y lo corrige, tal. Termina. Joder. Me acuerdo y llorando. ¿Qué pasa? Dice, joder. Dice, el test, 17 de 19. Dice, madre mía, dice, o sea, el práctico, 17 de 19. Y el test,
Dice, yo calculo que tienes 35 bien, según lo que pone. Esto es provisional, pero a lo mejor se impugna y demás. Y claro, dice, pero si son 70 y son 35 para aprobar, te van a restar alguna y te vas a quedar fuera. Digo, bueno, espérate porque según las bases pone que depende del corte a ver por dónde nos quedamos. Y luego, pues mira, salió en diciembre del 23 las notas definitivas y aprobé. Aprobé. ¿Cómo es ese momento? No sabría ni qué decirte, macho. No sabría ni qué decirte porque en ese momento estaba en el trabajo, me acuerdo. Me enteré además porque, bueno, mi amigo que se presentó conmigo al grupo C, salieron primero, en este caso, las notas de administrativo del C que del B porque el B quedaba el caso práctico. Entonces esto fue más rápido y en diciembre salió la definitiva de personas que habían aprobado por lo menos los 2 exámenes. Luego ya las plazas y demás era otra cosa, pero los 2 exámenes. Y me vi en el trabajo, ya te digo, y delante del ordenador, mirando, tal como te estoy mirando a ti, fijamente, la pantalla, me puse a llorar. No pude evitarlo, pensé, luego a posteriori pensé, si alguien entra ahora y me ve, va a decir que si me pasa algo, si me encuentro bien y demás, pero no podía parar de llorar. O sea, se me venían tantas cosas a la cabeza, tantos momentos, me acordaba mucho de cuando toda la frustración de aquellos momentos en los que pensé que nunca lo conseguiría. O sea, el pensar a veces que yo no iba a ser esa persona que iba a conseguir una plaza, ¿no? El típico Logan, esta es tu plaza, por tu plaza, tal. Y hubo ya momentos, al final, antes de todo este cambio, ¿no? En el que yo me autoconvencí a mí mismo de que yo no iba a sacar la plaza, pero seguía estudiando. Digo, si es que no voy a sacar la plaza. Pero no lo quería dejar, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Y verme ahí. Lo primero que hice también fue un poco calcular, en base a dónde había quedado, si arriba abajo al final iba a haber más opositores que plazas, pero me salía como que estaba unas 1000 arriba del resto por abajo. Entonces dije... Del corte de plaza. Del corte. Dije, vamos a ver, son 1000 personas. Es que no me lo van a quitar esto, no voy a lanzar las campanas al vuelo, pero yo creo que entro. Y en ese momento, aparte de eso, de no poder parar de llorar, de mirar la nota fijamente, de ver mi nombre, mi apellido, mis apellidos ahí y no entre los suspensos, me acordé además sobre todo de la gente que haya estado conmigo todo este tiempo, gente que además ha podido disfrutar, gente que no está, pero que ha estado en mi educación, ¿no? Y, joder, pensé, madre mía, tendrán que estar orgullosos de mí porque al final le he echado narices, vamos a decirlo así, le he echado narices y este momento pensé que no iba a llegar. Y lo tenía ahí, la pantalla, con una nota, venga a mirar la parte de arriba de la resolución del BOE. Aprobados de tal, y seguía sin creérmelo, pero la sensación, David, fue, te lo estoy intentando describir con palabras, pero bueno, tú que has pasado por eso, la gente que está en el proceso, que está estudiando también, siempre digo que una de las cosas que yo un poco me equivoqué también, ¿no? Es verdad que no tenía muchos motivos, ¿no? Quizá para pensarlo así, hay que visualizarse consiguiéndolo. Yo me di cuenta ahí, ¿no? Porque ya un poco sabes que al final todo fue a la desesperada, pero hay que visualizarse consiguiéndolo. Tienes que verte con la plaza, que en ese momento aquí está, esto lo voy a hacer, va a ser para mí, ¿por qué el resto sí y yo no? Y ahí fue cuando dije, ahora sí, o sea, lo he conseguido. O sea, lo he conseguido, me he demostrado a mí mismo que soy capaz.
después de todos los vaivenes emocionales que he pasado, aquí estoy. O sea, mi vida, puedo decir que sí, que ha cambiado muchísimo, o sea, pero sigo intentando ser siempre la misma persona, ¿no? Pero me lo decía mi abuelo siempre mucho durante la oposición, me decía, hijo, nunca nadie te va a regalar nada. Pero el conseguirlo por ti mismo y el esfuerzo que tú le pones, no hay mejor sensación que esa. Es decir, no solo te enfoques siempre en el resultado, es muy importante, Sí. al final estudias para un resultado, pero tú valora cada día como opositor cuánto estás dando y cuán de contento estás contigo con lo que estás haciendo, porque eso es lo que al final te va a llevar al éxito, tarde o temprano. Y me acordé de esas palabras justo cuando vi la nota. Ese soy capaz. Ese soy capaz. He fracasado mucho. He fracasado muchísimo. Y lo vemos a veces como algo malo, desolador, pero a mí, gracias a eso, me ha permitido conocerme a mí mismo como nunca, lo que hemos hablado antes, y alcanzar el éxito. Es que es verdad que hay dos prismas hoy en día, los que creen que el éxito, siempre lo que nos venden muchas veces, que se consigue a la primera, está haciendo pues, X cosas, recomendación para los 5 tips para no sé qué, los tal, es decir, hay muchas cosas, ¿no? De cómo es una persona exitosa. Ok, habrá gente que lo conseguirá a la primera, gente que en cuanto hace algo lo logra. Yo creo que lo normal no es eso. Estoy 100% de acuerdo. Como yo lo entiendo, no es eso. Y que no nos han sabido explicar, o yo al menos no he sabido entender, que hay que fracasar mucho, mucho, y de manera a veces estrepitosa, para poder lograr ese sueño, ese éxito que tú anhelas. Y el haberlo pasado tan mal durante tanto tiempo hizo que a día de hoy todavía, pues, bueno, ha pasado poquito tiempo, no llega el año todavía, acabo de tomar posesión hace 2 meses, pero que lo siga valorando, que diariamente me levanto y pienso, hey, acuérdate de lo que has pasado, acuérdate de dónde has estado. Lo mucho que ha costado esto. Acuérdate, cuando el día que vayas al trabajo y a lo mejor esté algo mal por algún problema, o siempre rindes igual, ¿no? Pero lo que hablaba con un amigo también, que de hecho él sacó policía hace tiempo, y me decía, joder, tío, es que lo que no quiero es que llegue a mi trabajo y lo normalice. Y le pregunté, ¿pero en qué sentido normalizar? Dice, en el sentido de que no recuerde lo mal que lo he pasado. La cantidad de veces que he llorado y la cantidad de veces que he pensado en dejarlo. Dice, es que no quiero que eso se me olvide ninguno de los días que presto servicio activo. Y yo siempre recuerdo mucho las palabras esas de mi amigo y intento aplicarlas en mi día a día. Alberto, te voy a hacer 2 últimas preguntas. Las voy a hacer a la vez. Eres una de las primeras personas que ha aprobado la oposición de administrativos con nosotros, en Formación Ninja. Estoy muy orgulloso y muy contento. Muchas gracias. Entonces, tengo 2 preguntas. Una es, ¿qué le podrías decir a nuestros alumnos o qué recomendación te hubiese gustado a ti escuchar cuando aterrizaste en Ninja? Y tengo otra y es, ¿qué recomendación tienes para mí? Para seguir ayudando a opositores, en este caso administrativos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a mucha más gente a aprobar? Primero alumnos y luego nosotros. La primera, ¿me la puedes repetir otra vez? ¿Qué recomendación por favor? tendrías Sí. para una persona que ha decidido opositar administrativos y justo está aterrizando ahora en Ninja? Mi experiencia personal, que confíe en el método, porque a mí me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida, o sea, es así. O sea, podría decir, no, es que no es ni publicidad ni nada por el estilo, hablo desde el corazón. Hablo desde el corazón porque en 9 meses he conseguido más que en 4 años. Entonces, yo a la gente que le diría que ha estado utilizando otro método tradicional, a lo mejor hay gente que le funciona, hay gente que le ha funcionado, es decir, ojo, vamos a ver. Ninja no es para todo el mundo. Puede ser que no sea para todo el mundo. Yo
vamos, conozco gente que ha probado con el método tradicional, que ok, pero si ellos sienten, si ellos han llegado aquí, es por algo. Yo les diría que analizaran el motivo por el que han llegado. Si es a lo mejor muy parecido al mío, es más fácil poder imbuirse de esa filosofía ninja. Y si ha sido por una recomendación porque están empezando, yo les diría, aprovechalo. Aprovechalo porque esto es una ventaja que no tiene todo el mundo y que a mí me ha llevado 4 años descubrir. Si tú estás empezando y te ha llegado esto a tu vida por X por Y, al menos dale la oportunidad. Porque si de verdad lo interiorizas, en mi caso puedo hablar personalmente que, bueno, si es que el resultado, o sea, que ya te digo, yo nunca pensé al final que iba a acabar aprobando, porque lo vi tan mal que, ya te digo, o sea, los factores que jugaban a que siguiera, pero o sea, al verme aprobado, desde luego ha sido gracias a esto. Ha habido unas bases, pero si no llego a darle la oportunidad al método, cambio de chip, ese cambio de chip, no lo hubiera conseguido. Eso lo tengo clarísimo. Por eso cuando escribí por primera vez lo hice en sentido, o sea, lo más amablemente posible, porque digo, jolín, es que no, ¿cómo voy a ser tan desagradecido de no escribir a esta gente cuando he aprobado gracias a ellos? Fue increíble. He aprobado gracias a ellos, que menos que enviar un audio y oye, dar las gracias porque no los conocía personalmente, pero sentía parte de mi vida y de mi día a día y es que ha sido, bueno, pues esos 9-10 meses muy cercanos. Ese audio que nos mandaste está en otro vídeo de YouTube. Sí. Uno en el que Cristina y Sara cuentan cómo grabamos clases en Ninja, tal, fueron a casa de un profesor de Marfil, bueno, que acabas de conocerle, y a la vuelta, justo ellos estaban volviendo de su casa, y justo mandaste el audio y lo escucharon en el coche. Y hay un momento del vídeo en el que aparece un extracto, lo dejaremos por aquí el vídeo, que sale tu audio. Porque nos hizo tanta ilusión que grabamos la reacción. Esto ¿no? luego te lo enseño. Hostias, qué bueno. Y luego tengo la última recomendación, la última pregunta es ¿qué recomendación tienes para mí, concretamente? Aquí voy a ser egoísta. Al frente de Formación Ninja. ¿Qué podemos hacer o qué me dirías para seguir ayudando a gente, a opositores a conseguir su plaza? Yo, es complicado, pero humildemente, ¿no? Diría que la recomendación que te daría es, primero, hablamos otra vez, creo, algo, no sobre esto, pero un poco al hilo lo relaciono, que nunca pierdas la pasión o la razón por la que te levantas cada día en este proyecto, que no es cualquier proyecto. O sea, es decir, esto no es cualquier cosa. Tú piensas al final que en tus manos se están poniendo vidas, en el sentido de, entendemos, ¿no? En el sentido de salud, ¿no? Están poniendo vidas, horas, distintas situaciones personales, ¿no? Entonces, como todo eso conlleva una gran responsabilidad, por supuesto. Pero, o sea, si tú vas a trabajar de manera continuada, sin esa llama, esa sensación de, hey, estoy trabajando con esta gente, con estas personas que están depositando su confianza en mí. O sea, que una persona que no te conoce, muchas veces no te conocen, claro, depositen su confianza y toda una serie de situaciones personales en tu trabajo, hace que para mí, como mínimo, siempre internamente, dentro de que hay malos días, sientas esa energía y esas ganas de mejorar, de hacerle a la gente el camino más fácil, de empatizar con los opositores. La manera de empatizar también cambia con el tiempo, es decir, desde que tú abriste la academia, seguramente hasta ahora habrás pasado por miles de situaciones, seguro. Ha evolucionado, sí. Ha evolucionado, ¿no? Claro, es decir, evoluciona mucho
y yo siempre te diría, David, que te pusieras en el prisma del opositor. Siempre. En los buenos y en los malos momentos. Porque cuando son buenos es maravilloso, ya lo sabes, te lo agradecemos y bueno, ya no sabemos muchas veces ya hasta de qué manera, ¿no? Por todo lo que en este caso, bueno, por mí habéis hecho. Muchas gracias. Pero en los malos, para comprenderlo, entenderlo. comprenderlo. Y fíjate, hay una cosa, por ejemplo, que me gusta mucho. Ahora cuando venía hacia aquí, en el autobús, estaba leyendo algunas reseñas y demás, viendo la dirección, por si, bueno, vine la otra vez, digo, a ver si me equivoco y demás, pero no. Estaba mirando las reseñas y una de las cosas buenas que tenéis es que por ejemplo, he visto que las reseñas más negativas de la gente las contestáis con buenas palabras. Sí. A mí eso me encanta personalmente, porque una persona que, bueno, por X motivos escribe eso, que, bueno, considera que es lo que tiene que poner, vale, ok, pero la respuesta siempre me ha dado a entender vale, ok, los motivos que sean, entendemos tu postura y tratamos de llegar a un acuerdo o a un momento si quieres, estamos aquí para ayudarte. Vamos a ver qué ha pasado para ayudarte. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho. Yo eso no lo había visto hasta ahora. Otros sitios las reseñas las contestan de otra manera, incluso probablemente a lo mejor, no lo sé, habrá como alguna... un ataque personal o cosas así, ¿no? Claro, como un ataque personal o tal, pero vosotros lo interiorizáis como gracias, vamos a mejorar. Sí. Yo lo extrapolo mucho a mí, ¿no? Ahora mismo también, por ejemplo, en el trabajo, soy neófito absolutamente, ¿no? Estoy aprendiendo una de las cosas que más me gustan porque estoy aprendiendo todos los días algo nuevo y fue, ok, me equivoco, porque es que es imposible que no me equivoque, además sin experiencia alguna, que yo acabo de entrar y pues como, bueno, tengo que acostumbrarme a trabajar en esto, que no he trabajado en mi vida de esto. O sea, es que no, vamos, yo no había trabajado incluso ni siquiera en oficina en mi vida, con lo cual imagínate el cambio que ha supuesto para mí. Entonces, yo también cuando me pasa eso, tengo un mal momento, siempre al menos lo que yo trato de hacer es intentar reconducir la situación para que la otra persona sienta que yo estoy dando mi 100%. Y estoy dando lo máximo posible. Ok, pues no se ha podido solucionar, déjame que mire la manera, vamos a verlo bien, porque me he equivocado y lo he hecho mal. Vale, lo reconozco, todos nos equivocamos, pero en mi ser y en mi ánimo de mejora, voy a seguir con tu caso, si tú quieres, y vamos a tratar de darle una solución. Porque esa es la voluntad de ayudar a los demás, de un servicio público, de querer el bien de la gente, ¿no? Que a mí es por lo que creo que se deben mover este tipo de iniciativas. Lógicamente siempre hay razones, diferentes razones, ¿no? Pero nunca olvides la razón de la academia. ¿Por qué nació? ¿Por qué nació? Sí. ¿Por qué nació y qué tipo de personas están ahí? Y lo que sienten en cada momento. Nosotros tenemos uno de los valores de formación ninja de manera interna es la mejora continua. Es decir, nosotros podemos equivocarnos, como cualquier academia, como cualquier persona, pero yo me digo que, bueno, podemos cometer errores, pero lo que no podemos es no aprender de ellos. No podemos no mejorar a raíz de ello. Entonces es algo que implementamos siempre de la manera más rápida posible, ¿no? Y de la mejor manera posible. Y luego me he rodeado de personas en el equipo, esto no es mérito mío en exclusiva, me he rodeado de personas que están muy alimentadas por ayudar al opositor. Y eso a mí me gusta. Alberto, muchísimas gracias por venir hoy, muchísimas gracias por contar tu historia y te puedo prometer que estoy muy ilusionado por Ninja, estoy muy ilusionado porque estamos ayudando a mucha gente y te adelanto que probablemente lo que hayas contado hoy ayude a mucha gente, así que muchísimas gracias, tío, por venir aquí. A vosotros por invitarme y por compartir este tiempo. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tío. A vosotros. Qué guay, tío.